Hola chicas, espero que estén muy bien, muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a esta última clase de la terapia narrativa y vamos a ver lo teórico y también un enfoque práctico. Estas diapositivas y todas las que hemos visto, y si necesitan más material para poder hacer sus talleres o sus terapias, se los voy a mandar en el grupo de WhatsApp para que ahí se quede. Ujú. Las veces que necesiten verlo. Y bueno. Aquí, bueno, vamos a ver esta cartografía del río, que es dentro de la terapia narrativa en el acompañamiento del duelo, que miren, ¿no? Qué acontecimientos están sucediendo hoy en día, por ejemplo, en Venezuela, este doble terremoto que deja un gran vacío en todas las personas que han perdido un familiar. Me hace, ¿no? Recordar muchísimas clases que tuvimos sobre los primeros auxilios psicológicos y bueno, ya después de, ¿no? Las 72 horas, sí, ya se necesita una terapia psicológica. Ujú. Y bueno, voy a abrir este paréntesis, puesto que también se va a abrir un nuevo curso. Vamos a colaborar con el Instituto Politécnico Nacional. Por lo regular siempre habíamos colaborado con la UNAM, pero vamos a colaborar con la directora de lenguaje de señas, ¿no? Que miren que se compagina para una terapia psicológica inclusiva, ¿no? Puesto que sí nos ha llegado, a mí por lo menos, solamente un paciente sordomudo, y quien nos ayudó fue la recepcionista para poder atenderle. Entonces, bueno, la directora se llama Claudia Bautista, y quien nos va a dar ese curso del lenguaje de señas va a enfocarlo a cómo hacer las preguntas terapéuticas, ¿no? Y también, ¿no? La inclusividad de nuestros tratamientos, que eso les daría un plus bastante grande. Ajá. Entonces, bueno, ahorita y siempre, ¿no? Los accidentes, catástrofes naturales, pues tenemos que estar preparados de cualquier ámbito, ¿no? Retomar nuestros apuntes, perdón, en los PAP, retomar la terapia del duelo, la tanatología, y todo eso nos va a ayudar a dar un enfoque integral a nuestros pacientes. Ajá. Y bueno, aquí el lenguaje genera conocimiento, la edición de nuestra historia crea nuestro significado. Ahorita, por ejemplo, la experiencia vivida, voy a tomar desafortunadamente este suceso, ¿no? Del terremoto. Pues podemos tomar infinidad de sucesos, ¿no? De índole natural, accidental, ¿no? La experiencia vivida es tal cual, ¿no? Así vemos un embrollo, el cielo está lleno de estrellas, tal vez sin etiquetar, ¿no? De cuántas estrellas hay allá arriba en que no hemos etiquetado, o que no hemos dado un punto final. Ujú. Y la experiencia relatada, ¿no? La narrativa es un modelo para la creación de nuevos significados. A través de esa revisión y reedición de la historia, con el relato se organiza la experiencia vivida. Una sola historia no va a definir a la persona. Se requieren múltiples relatos para encontrar el verdadero significado, ya que todos vamos a tener una historia diferente en cuanto al acontecimiento, pero redactarlo te va a hacer comprenderlo, te va a hacer hilar, ¿no? Como lo habla esta teoría de cuerdas, que todo se va hilando en algún momento en nuestras vidas. Ajá. Aquí la responsabilidad clínica es que somos responsables absolutos de generación de conversaciones. Si el terapeuta pregunta solo por intentos fallidos, estará provocando la depresión. Ujú. Entonces, nosotros tenemos esa gran responsabilidad terapéutica. Ajá. Eh, Siempre nos vamos por los objetivos negativos. Ujú. Siempre nos vamos por lo mal que actuamos, lo que pudiéramos haber hecho y no lo hicimos, pero qué tanto estamos abarcando, qué aspectos positivos si vimos que sí tratamos de ayudar a nuestros pacientes. Y bueno, tenemos aquí la enfermedad amenaza con secuestrar,
la identidad bajo una historia única, ¿no? Que eso es meramente el secuestro, ¿no? Creo que no había encontrado una palabra tan precisa. ¿Cómo secuestra, ¿no? Nuestra propia ideología, una historia única? Y tal vez pensamos que hemos tenido la culpa de la patología, hemos tenido la culpa de que nuestras parejas se alejen, trasciendan, o nuestros seres queridos, y tal vez nos culpabilizamos en donde no hay o no debería haber culpa, no secuestramos esa identidad. Y aquí la historia dominante, el secuestro por la enfermedad. El problema eclipsa a la persona, o sea, no estamos eclipsados, ¿no? Y si lo pasamos desde un enfoque individual, pudiéramos entender que cualquier pérdida, cualquier situación de, mm, de separación, ajá, nos eclipsa, no nos deja ver en sí todo el panorama que tenemos. La enfermedad mete a la persona en una historia única que aplana la experiencia y va oprimiendo las posibilidades. Ujú. Y ese eclipse pareciese que está ahí eterno y no lo vemos como dice la teoría, no lo vemos lejos de nosotros, no lo atribuimos a tal forma que no nos deja abrir o despertar o salir, no de ese abismo de múltiples ideas que parecieran no tener ninguna respuesta sólida. Las historias alternativas. Ujú, vamos a rescatar la otra historia de la persona doliente, desenterrando vivencias diversas para convertirlas en historias extraordinarias, ajá, de la persona que trascendió. Ejemplo es la historia de una mujer con Alzheimer y la hija que, al relatar líneas alternativas, logró limpiar sus resentimientos. La mayoría de las personas también pudieran tener algún resentimiento con la persona que se fue y eso también les genera bastante culpabilidad. Es que yo soy culpable porque no hice las paces con mi mamá. Yo soy culpable porque no fui yo quien la llevó al hospital y debí, perdón, que haberme quedado con ella hasta el último momento y no lo hice. Tenía sueño, tenía hambre y me tuve que ir de ahí. Ujú. Pero cuando empiezas a remembrar y empezamos a desenmarañar esa historia va a tener hechos fantásticos en los que contribuiste o contribuyó tu paciente y eso es lo que tenemos que rescatar, eso es lo que tenemos que observar, ajá, que a pesar de las adversidades, que a pesar del hambre, que a pesar del sueño, logró al otro día despertarse en punto de las 5 de la mañana y acudir o pedir préstamos o tratar de hacerlo lo imposible para hacerlo posible cuando se está luchando, ¿no? Tal vez sentimos que la batalla es nosotros solos contra el mundo, nuestros propios pacientes contra el mundo. Ajá, y esa lucha es ni más ni menos que interna, puesto que dentro de esta narrativa pudiéramos entender que hay muchas contribuciones que tal vez no vemos. ¿Por qué? Porque seguimos dentro de ese eclipse que no nos deja tener una visibilidad limpia y o transparente. ¿Ok? Y bueno, aquí el río y la orilla, protegiendo el espacio terapéutico frente a esto, ¿no? Que todos nos enfrentaremos, que es Thanatos, ¿no? La muerte, ¿no? Thanatos, demasiado poderoso, el llanto, el dolor, son lenguaje crudo del río. Entrar aquí sin herramientas ahoga a ambos, y aquí me gustaría puntualizar, cuando entramos sin herramientas, ajá, pero ¿qué pasaría si tenemos esas herramientas? Ajá. ¿Qué pasaría si te enseñan a nadar en ese río turbulento? Tal vez pudiéramos hacer lo básico que es guarda la calma, calma. Ujú. ¿Qué está en tus manos? ¿Qué no está en tus manos? ¿Ok? La orilla, el lugar seguro donde se construyen las historias alternativas. Ujú. Aquí en la orilla, el lugar seguro donde están estas historias.
donde estamos viendo lo de afuera, ¿sí? Aquí tal cual lo vemos plasmado en la imagen. No estamos dentro de ese remolino, estamos viéndolo de afuera. Ajá, las metáforas que son las herramientas y redes que usamos desde la orilla para rescatar el significado sin ser arrastrados por la corriente, puesto que todo ese mar que vemos revuelto es ni más ni menos que nuestros pensamientos hundiéndonos en un mar adentro, ¿no? Hundiéndonos cada vez más en la catástrofe y culpabilizándonos de absolutamente todos los sucesos, no solamente de uno, de todos. Ajá. Y bueno, cuando lo vemos de la orilla, entonces podemos ver por dónde salir. Ajá. Estás adentro, claro que vas a nadar a la derecha, vas a ir a la izquierda, vas a ir, tal vez te quieras hundir más, tal vez lo que dicen, no, la toca a fondo y ya eso te va a ayudar. Ajá, pero cuando ves el problema de afuera, cuando lo ves externo a ti, tan solo por unos minutos, aunque cueste trabajo, vas a poder llegar a esa salida. Es cuando encontramos la salida del laberinto, de ese laberinto sin fin y vamos a la derecha y la izquierda y nunca encontramos en sí una respuesta. Ajá. Y bueno, tenemos la postura clínica que requiere humildad y ceder la agencia al paciente. Ajá. ¿Por qué? Porque también tenemos que aceptar humildemente que eso nos hace muy grandes, que no vamos a tener tal vez todas las respuestas para un caos existencial y tal vez en una hora de sesión o en un taller grupal de 2, 3 horas no vamos a poder desmembrar todo ese mar de ideas. Y la humildad es aceptar también, bueno, ¿qué podemos hacer? Ujú. Explorar desde su mirada, desde sus emociones. Tal vez se pudiera seguir en shock emocional y decir es que no me sale el llanto y está bien, no pasa absolutamente nada. Que no salga en cualquier momento podemos hacerlo. Llorar no significa sanar, definitivamente. Ajá. Pero es, ¿qué, qué, qué vemos en su mirada? Preguntar qué ve el paciente, ponerse desde su mirada y atrás para contrastar su experiencia con la tuya, con la mía, etc., ¿no? Ujú. Hacernos empáticos, humildes, yo estoy para escucharte, cuéntame. Te pudieran decir, es que, sabes, mi mamá, tuve problemas con ella o con mi esposo, etc. ¿Quieres platicarme al respecto? Y poner mucha atención en la historia. Ujú. Eh, tuve un diálogo hace poco con un súper doctorazo, ¿no? Y él me decía, yo estaba platicando parte de mi historia, él es un poeta narrativo y da muchas sesiones, también vamos a tener una sesión con él en una masterclass a mediados de julio, para que estén pendientes, él hablando sobre lo magnífico que es la poesía. Y yo hablé sobre la violencia, hablé sobre las parejas o las relaciones tóxicas. Y él dijo, ¿quieres hablar más al respecto? Nunca nadie me había preguntado eso, sinceramente. Dije, sí, claro, bueno, me parece esto y esto, ¿no? Y me dice, creo que tú tuviste una relación muy, muy dura, ¿verdad? Tu relación con el papá de tus hijos fue triste. De alguna forma, aunque su formación es más social, es sociólogo, el entenderme, el aprender a escuchar, pudiera hacer que ese mar abierto empieza a tener más luz, ¿no? Que no estemos tan eclipsados y aparte de eclipsados dentro de ese mar profundo. Pero cuando empiezas a escuchar, empiezas a entender que te va a arrojar palabras y dentro de ese diálogo vamos a poder estructurar una muy buena terapia. Ajá. Pongan atención cuando te hablan, es que la violencia, ¿qué sucedió con la violencia? ¿Cómo viviste la violencia? Es que a mí me molesta la mentira. ¿Cómo aprendiste que te molesta la mentira? Es que me molesta el desorden. ¿Cómo aprendiste eso? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Cuéntala, exprésala, escríbela. Ajá.
no secuestrar el proceso, no vamos a decir esto no pasó, ¿no? Esto hay que borrarlo, tienes que ser feliz, no puedes vivir así toda la vida. No, no estamos secuestrando eso. El trabajo terapéutico le corresponde al paciente. Ujú. Eh, el terapeuta no debe asumir que sabe qué le conviene y el paciente es el experto de su propia vida. Nadie más conoce su vida que el paciente, nadie más te la va a explicar mejor que él. Y manejar la resistencia, ¿no? Que es comprender que protegernos con la supuesta resistencia del paciente es evadir la responsabilidad del terapeuta. Ajá. Porque va a haber resistencia. Es que, bueno, me cuesta trabajo hablar este tema. Sexualidad me avergüenza, ¿no? No, no vamos a evadirlo. Ujú. Porque a mayor resistencia, más estamos jalando al paciente inadecuadamente, pues estamos tal vez no explorándolos. Hay terapias narrativas muy pesadas, muy duras, en donde, por ejemplo, me comentaba este doctor que yo estoy, que me muero para que ya nos dé una fecha concisa, ¿no? De esta sesión, de esta masterclass, el doctor Juan Pablo, es este académico de la UNAM y él me decía que hizo hacer una narrativa en sus pacientes que tiene en el reclusorio. Él trabaja en el reclusorio para dar terapia, ya que hay un alto índice de suicidios dentro de la misma, ¿no? De hecho, también estamos colaborando con él. Y él me decía, es que hay narrativas que te dicen, yo ya no aguanto esto, o sea, yo me voy a salir. Está bien, sal, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la narrativa habla desde la experiencia y es dura la experiencia, o sea, que ser humano hemos tenido una vida completa y absolutamente perfecta. Claro que si hacemos una narrativa de nuestra autobiografía, vamos a encontrar un sinfín, perdón, de acontecimientos que fueron doliéndonos, fragmentándonos, siendo duros, ¿no? Y eso es hablarlo desde la narrativa. Ujú. Una narrativa discursiva, no desde el analfabetismo emocional. El analfabetismo emocional lo tenemos por consecuencia, ajá, por tan solo en cómo estamos viviendo bajo las redes sociales, bajo un estigma de una comunicación sin hablar, ¿no? Em, y bueno, tenemos, por ejemplo, el kit de herramientas, las 4 conversaciones extraordinarias, que primero es voy a externalizar. Me separo de la identidad del problema. Es que yo no soy la diabetes, yo no soy el cáncer, yo no soy el BPH. Es algo externo a mí. Y la mayoría de los seres humanos la toman como, es que yo casi no como Alcohólicos Anónimos, yo soy Cristina y soy hipertensa, ¿no? Yo soy em, Alejandro y soy fumador. Entonces, casi nos presentamos como yo soy esto. No, tú eres Alejandro, tú eres Cristina, tú eres em, Claudia, etc., ¿no? Y la reautoría es reclamar la agencia personal. Voy a reclamar quién soy en esta vida. ¿Quién soy? Yo no nací con patologías ni absolutamente nadie. Y eso es lo que tenemos que seguir teniendo en cuenta en una terapia narrativa. No es que secuestremos al problema como lo vimos en la diapositiva anterior. No estoy ocultando y decir, no, yo no tengo nada, no pasa nada y todos están mal, menos yo. No, no es secuestrarlo, es darle una reautoría. Entender el significado de tu presencia en este plano, no que lo hagas más duro. La reintegración, identificar la contribución de los otros y los testigos externos, ¿no? La ceremonia definicional, porque tal vez tú no te des cuenta o tu paciente no se dé cuenta lo maravilloso, maravillosa que has sido, que has actuado, ¿no? Y tal vez que te hagan esa carta descriptiva, tal vez que tengas ese testigo de vida, es decir, es que
Lo hiciste fantásticamente bien. Es que cómo tienes esa capacidad de em, la paciencia, es que manejaste el problema de una forma extraordinaria. Desde que sucedió este acontecimiento, no has parado, no paraste, luchaste y no te diste por vencida ni por vencido ni un solo instante. Es una ceremonia definicional y claro que a veces no la vemos porque el eclipse sigue ahí, porque el agua pareciese que nunca baja de nivel y cuando trata de bajar de nivel, una cosa sucede o nos hundimos más pensando en que no es normal que todo esté en calma y o pareciese que nadie o que la orilla está muy lejana. Ujú. Y tenemos la externalización, que es la desvincular la identidad de la persona del problema. O sea, es el estado A y el estado B. La identidad es igual al problema, ¿no? Que sería esta transferencia contra transferencia. O sea, como nos vinculamos al mismo, ¿no? El estado A, cómo estamos enmarañados, hechos nudos, oscuros, turbios, tristes. Y este estado B, ¿no? Cuando te separas de, ¿no? Encapsular, encerrar el problema en un dibujo o en una cajita imaginaria para recuperar el control, y eso es un enfoque terapéutico en sus cuadernitos. Terapia narrativa, lo que se utilizan son hojas blancas y colores, plumas, lápices, lo que tengas en la mano. Y es en esa cajita encierras las patologías, frustraciones, dolores, angustias, ansiedades y sobre todo los miedos. Ajá. A veces por miedo nos encerramos en un mundo en casa, ¿no? Porque no nos vaya a suceder algo. Tengo miedo a emprender, tengo miedo a no resolver, tengo miedo. ¿Qué miedos tienes? O sea, sé que no solamente tenemos un miedo, ¿no? Tal vez ahorita tengo un miedo que tiemble, no, tal vez lo podemos poner ahí. ¿Por qué? Porque si lo desvinculas, empiezas a tener soluciones. Ah, bueno, yo tengo preparada mi lámpara, tengo preparados documentos, sé en dónde reunirnos, ya me comuniqué con mi familia, han dado caso, pues nos vemos en el parque, nos vemos en tal punto de encuentro, ¿no? Ajá, yo ya tengo todas esas herramientas. ¿Por qué? Porque ya separé el miedo. El miedo nos va a paralizar. El miedo no va a dejar que veas con claridad. El miedo te va a seguir poniendo una tapa sobre ti, ¿no? No, no, por favor, que no pase, que no pase, que no pase. Bueno, el miedo o quitarnos el miedo significa voy a hablar del problema. Ajá. ¿Y cómo voy a hablar del problema sin miedo? ¿Y cómo voy a hacerlo sin miedo? Hijos, hijas, hermanos, hermanas, mamá, papá, esto es mi plan, esto es mi protocolo, esto es lo que vamos a integrar en plan de emergencia familiar. Ajá. Cuando hablas sin miedo, empiezas a ver más rutas. Ujú. Pero cuando hablamos con miedo es, híjole, no. Y si incomodo a alguien, no incomodas a nadie. Ajá. Investigar la influencia mutua. ¿De qué forma participa la persona en mantener el problema? Ajá. ¿Y cómo influye en el problema en ella? Es ¿cómo mantengo el problema? Y el primer punto es que a veces nosotros nos sentimos el problema. Ajá. Es que yo soy el problema, es que yo debí callarme, yo debí aguantarme, yo debí aguantar otra zumba, yo debía aguantar más humillaciones. Es que si yo hubiera contestado, no hubiera pasado. Ajá. Y yo mantengo ese problema. ¿Y cómo influye en el problema en mí? Tal vez pueda referirlo con frustraciones, con odio, expresarme con venganza, expresarme de la gente que se acerca a mí con, ay, me cae gorda, es que se cree mucho, me cae gordo, es que no para de hablar, es que está muy feliz y la gente feliz me estorba, etc., ¿no? Entonces, ese problema, claro que está influyendo en nosotros, aunque pareciese, no, yo soy una persona muy sana, no necesito terapia. No, sí la necesitamos, puesto que tal vez estamos manifestándolo de otra forma. Trastornos obsesivos compulsivos, quiero todo en orden, quiero todo perfecto, y es que no puede estar la cama extendida después de las 9 de la mañana, y mañana domingo me paro a las 5 porque tengo que dejar todo limpio, porque no sé, pero tengo que hacerlo. Ajá.
El disfraz de lo valorado, pregunta clínica clave, es ¿cómo es tu disfraz cuando sabes que otros te aman? Igual nos ponemos ese disfraz tan crítico en no dejarte amar también. Ujú. Y tal vez cuando sientes que alguien te ama, que eso es muy común, tanto en hombres como para mujeres, es, híjole, sí, me ama, pero pues voy a poner un poquitito de distancia. Yo voy a ser un poco más ecuánime, es que yo no le voy a decir que también lo amo. Ujú. Cuando alguien te ama, ¿qué disfraz te pones? Y eso pudieran anotarlo en sus libretas con mucha calma, con mucha paciencia y con tranquilidad, ¿no? Una vez les pregunté, ¿qué quieren desarrollar? ¿Estabilidad o esta habilidad? Tengan la habilidad de entender cómo reaccionamos cuando alguien nos ama, ¿no? Porque tal vez nos obsesionamos más cuando alguien nos desprecia que cuando alguien nos muestra un afecto genuino. La reautoría y la reintegración es reclamando la agencia personal y colectiva. La agencia personal, ¿no? De domesticar al personaje. El problema tiene vida propia. No se puede controlar al 100%, pero sí se puede domesticar, mm, personificándolo para que no haga disfuncional a la persona. Nadie puede tener 24 horas de depresión. El cerebro busca tocar la realidad. Hay agencia. Y tal vez las teorías psicológicas, el DSM-5, el CIE-11 y todas sus actualizaciones te dirán que el estado depresivo dura 24/7, ¿no? Sí, sí, definitivamente, pero dentro de esas 24 horas, el cerebro también busca un motivo, un segundo, aunque sea, sentirse bien. Y quien ha padecido la depresión pudiera entenderlo con perfección o tristeza. Tal vez busca ese pequeño detalle, busca o se refugia en los hijos, o se refugia en la mascota, o se refugia en un amigo, etc., pero trata de buscar una pequeña salida antes de sumergirse en ese mar adentro. El club de vida es comunidades compartidas. Ujú. Por eso es interesante los talleres de terapia narrativa. Implementenlos en sus terapias, es fantástico, eh, porque vas a ser una comunidad y más que una comunidad, vas a tener un centro de terapia integral que no solamente te bases de uno a uno, ¿no? Un paciente, pues tal vez 4 horas, cuatro pacientes, pero tal vez en una hora pudieras hacer una integración para más personas que se aprendan a escuchar ese diálogo interno y racional que tenemos en contra de nosotros mismos, que no nos deja salir avante, adelante. Lenguajes comunes, no utilizar tanto tecnicismo, tanto rollo para dar una explicación tan tangible y lógica, ¿no? Tal vez ser más transparentes para que ese acompañamiento sea universal y tengamos esa identidad colectiva y darle ese nuevo significado a la vida. Recursos sociales, conexiones de apoyo. Y el colectivo de preferencias, la identidad se forma en colectivos. El terapeuta debe integrar lenguajes compartidos para formar un club de vida y asegurar que el paciente salga del problema sin regresar al mismo club nocivo, de que es muy común que el paciente vuelva a caer, a recaer. Ajá. Y hacerle entender que una recaída no es tan catastrófica. Ujú. Pero ahí vamos a volver a redireccionar cómo, cuándo y dónde podemos hacer ese cambio interno. Ujú. Y bueno, tenemos el ausente pero implícito, el dolor como mapa, ajá, eh, hacia lo valorado. Nosotros conocemos súper perfectamente la topografía de la mente escrita por ni más ni menos Sigmund Freud, este psicoanalista.
Él refería, el 5% es la punta del iceberg, lo preconsciente es la línea tan delgada entre lo inconsciente y entre lo consciente e inconsciente, ¿no? Y lo inconsciente es todo lo que está debajo de la punta del iceberg. Pero si tuviéramos tan solidificados nuestros pensamientos internos para que lo que esté consciente no nos autodestruya, fuéramos seres completamente impresionantes y abundantes y llenos de bastante luz, carisma y mucho más. Lo ausente pero implícito, valores profundos, amor inmenso, memorias luminosas. Y lo que hacemos presente, o sea, vean la maravilla que tienes ahí dentro, ¿no? Utilizando la topografía de la mente de Freud, vemos cómo está el laberinto derecha, izquierda, colores, amor y castillos, y ahí está el amor que ahí tienes guardado, pero no quieres sacarlo a lo consciente. Ahí está las memorias y lo fantástico que eres y que es tu paciente, pero preferimos que esté ahí en lo inconsciente guardadito para que no se vaya de mí. Ajá. Sin embargo, lo que revelamos constantemente es el dolor, el llanto, el duelo crudo, llora, camina y llora y vuelve a llorar y cuando termines de llorar otra vez tenemos que estar tristes. Para Michael White, en el año 2000, hace 26 años, y vaya cuánto hemos cambiado desde ese momento hasta el día de hoy, la expresión del dolor es exactamente la sombra que proyecta el amor. Ujú, tal cual lo dijeron en algún momento los Beatles, ¿no? El amor que das es lo mismo el amor que recibes es igual al amor que das. No se puede sentir un dolor profundo por algo que no era inmensamente valioso. Ujú. Mientras más amamos, más va a doler. Eso es indudablemente cotidiano. La tarea clínica es utilizar el dolor visible para mapear y poner en circulación los aspectos luminosos, ¿no? Volvemos a la teoría psicoanalítica, pero ahora desde un enfoque de junguiano, desde una terapia transpersonal, el animus anima, la sombra, en donde el aspecto luminoso de la experiencia vivida es ahora parecen ausentes, pero con que están implícitos en cada lágrima, entrar al dolor con respeto, cuidado y de puntitas, ajá, para suponer que no duela más. Y bueno, tenemos aquí el cambio de paradigma de dos formas divergentes de mirar. Ujú. Ok, ok, ok. Y bueno, apenas leí el mensaje, mi querida Jessie, muchas gracias, gracias. Y bueno, el cambio de paradigma es el objetivo cultural, ajá, que es el paradigma tradicional, olvidar, soltar y sobreponerse. Y el paradigma narrativo es mantener viva la voz internalizada de la persona amada. Ujú. Eh, lo tradicional, con la muerte es, la muerte termina la relación. O sea, eso es lo que suponemos, creemos y lo tratamos de entender así. Sin embargo, cuando una persona muere, muere el cuerpo, no muere la relación. Hay algo que me ha gustado bastante desde un enfoque tanatológico y es que el amor trasciende fronteras. Ujú. Y como trasciende fronteras, la persona sigue con esa esencia de el amor, pues vaya, ¿no? Es lo que nunca morirá. Y el enfoque del discurso, ¿no? Que es el paradigma tradicional centrado en la enfermedad, de la causa de muerte. Y lo narrativo es, vamos a restablecer la historia de vida plena de la persona. Ujú. ¿Cómo lo vamos a restablecer? Teniendo una primera estructura. Y la metáfora central es decir adiós, aceptación de pérdida definitiva, decir en el paradigma narrativo es decir hola de nuevo, afirmar la continuidad de la vida. Ajá, esto es desde, como les digo, desde un enfoque meramente narrativo. ¿Mm? ¿Qué tan importante?
es hacerlo, escribirlo. El altar de reintegración superando las restricciones del tiempo y de la proximidad. El pasado es la ausencia física, ¿no? El pensamiento creativo y rituales que lo hacemos constantemente, no solamente en México, en cada parte del mundo. Tenemos un ritual específico, tal vez para cada cultura, para cada creencia, y aunque pensemos que no hacemos un ritual, el tan solo estar recordando a esa persona constantemente lo significa, ¿no? Y el futuro internalizado, que es la presencia continua, el que tal vez no has logrado tener una expresión de lo que, de cómo lo sentiste. Altares y rincones del recuerdo, ¿no? Elaborar altares para que la familia siga honrando el legado, trayendo lo mejor del pasado para mejorar el futuro. Ajá. Sin embargo, el pasado nos va a ayudar a tal vez a mejorar el presente y que el futuro no se vuelva a repetir, ¿no? Eh, mm, y sobre todo es enfocarnos al futuro, ceremonias de lo valorado, ¿no? Cocinar las recetas favoritas del difunto, replicar acciones que le resultaban satisfactorias para honrar su vida. Ujú. Y el propósito clínico es reintegrar al muerto a la vida, nos libera de la culpa también. Ujú. Transforma la ausencia física en una voz interna que sirve como recurso para manejar los retos futuros, ¿no? Porque tal vez ya se los dije en algunas clases, pero cuando lo volvemos a reintegrar a nuestras vidas resulta más significativo. ¿Qué quiere decir? Que a veces no hacemos caso o hacemos caso omiso a a los buenos ejemplos que nos dio, ¿no? Ahorra, estudia, invierte, crece, no te estanques, ¿no? Y tal vez cuando alguien trasciende, solamente recordamos el dolor de la muerte y cuando tuvo que trascender, pero olvidamos todos los buenos momentos que pasamos con esa persona, momentos extraordinarios, inigualables. Y eso también te va a liberar y va a liberar a todas las personas de esa culpa que te pudiéramos ver, bueno, pudiéramos preguntar persona por persona qué es lo que más recuerdas. Dime el recuerdo más emotivo que hayas tenido con tu familia. Ujú. Escríbelo y cuéntamelo. Ajá, cuéntalo a todos. Bueno, el momento más que recuerdo es cuando accidentalmente me echó una cubetada de agua en la espalda, ¿no? Y fue gracioso, nos reímos, o cuando salíamos de viaje, era una persona ocurrente, etc., ¿no? Infinidad de cosas que nos ayudarían a escuchar. Y el acompañamiento al proceso de muerte, que son las estrategias en la agonía, puesto que, bueno, hay muertes anunciadas, hay muertes no anunciadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay enfermedades terminales, llámese cáncer, llámese EBC, llámese, no sé, hipertensión, ¿no? La muerte silenciosa, llámese infinidad, ¿no? De patologías. Enfrentar lo inevitable es ayudar a la familia a mirar la realidad a los ojos, ¿no? Específicamente es, no es que vamos a darles falsas promesas, porque entonces aquí estaría en juego incluso hasta nuestra cédula profesional, porque es que ella me prometió que todo iba a estar bien y no es cierto. No podemos prometer nada, pero sí podemos hacerle entender paulatinamente lo peligroso que es esa patología, el daño que está teniendo, ¿no? Promover el alivio, asegurar la comodidad y el cuidado físico del enfermo. Eh, el cuidado físico es que tenga esa adherencia al tratamiento. Ya les había explicado que la Organización Mundial de la Salud en el 11, en el CIE 11, en febrero del 2026, incluye que para que el paciente tenga una mejor adherencia al tratamiento, se tiene que explicar cuál es la sintomatología. Cuando el paciente entiende la sintomatología, tiene una adherencia al tratamiento. Ujú. Así como facilitar la agencia, promover la autonomía del paciente, honrando sus creencias y estrategias. Vaya, también va a resultar bastante confortante que
Si el paciente dice o la persona que va a trascender es que yo no quiero novenario, yo quiero que me incineren y punto, y hacerlo también va a ser un alivio al alma. Rituales de transición, utilizar ceremonias de despedida que enriquezcan la identidad y el enfoque en la vida, ¿no? Mientras no llegue la muerte, y esto es interesante porque hay personas que aunque no tengan ningún diagnóstico de síndrome metabólico y o patologías crónico-degenerativas, hay personas que ya dejan de vivir. Mientras no llegue la muerte, hablar de la vida. Ujú. Eso también lo dijo en su momento Alberto Cortés. No me interesa hablar de la muerte cuando tengo la vida, ¿no? Tal vez resulte una frase muy sencilla, pero es muy difícil tal vez de ponerla en acción. Ujú. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a disfrutar? ¿Cuáles son mis objetivos, mis metas, mis proyectos y sobre de ello trabajar? Ajá. Nadie sabe lo que es morir, definitivamente. Hay teorías. Que una teoría no significa que tenga una evidencia que se vea a Diosito o que no sé, no sabemos. Ujú. Todo ser vivo en este planeta sabe morir, igual que sabe nacer, pero lo que no nos han enseñado es vivir, tal cual como habíamos visto en alguna clase, ya ni me acuerdo en cuál, ¿no? Que nos enseñan a amar a todo. Amamos incluso hasta nuestros teléfonos, nuestros televisores, en nuestra casa la amamos. Amamos a las plantas, a los perros, a los gatos, y da ternura infinita, ¿no? Ver el amor o el cariño de un ser querido, ¿no? Pero no nos enseñan a amarnos. Nadie te enseña a amarte. Nadie te enseña a amarte a ti. Te enseñan a cómo debes amar a otras personas. Te enseñan a cómo respetar a otras personas, pero no te enseñan a respetarte a ti. No te enseñan a escucharte a ti. Nos entrenan para escuchar, pero no para escucharnos. Nos entrenan para hacer felices a otros, pero no para hacer feliz a ti. La empatía, sobre todo, ¿no? Desde un enfoque psicológico, es tienes que tener empatía con el paciente y muchos psicólogos no lo logran puesto que no tienen empatía con ellos mismos. Ujú. Claro, no tengo empatía conmigo mismo, es que yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser el pilar, yo tengo que sostener, pero ¿qué hay de quererte, sostenerte, escucharte, amarte y hacerte feliz? Y bueno, herramientas de intervención, las 4 preguntas de identidad y contribuciones. El legado recibido. Pregunta, ¿de qué manera la vida de, ponen el nombre, contribuyó para mi vida? Ujú. Es una pregunta hermosa. La manera de vida de mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi papá, ¿cómo contribuyó a mi vida? Forma extraordinaria, no tanto, puede ser, y ser sincero, es impresionante. La identidad de espejo. Pregunta, ¿qué me diría mi abuelito, mamá, papá, Josecito, etc., Salvador, de ti? ¿Qué veía su esposo cuando la veía con ojos amorosos? El objetivo es recuperar historias de coraje a través de los ojos del otro. Ujú. Y em, el propósito futuro. La pregunta es, ¿de qué manera tú contribuiste en la vida de para ser un mejor humano? ¿Cómo contribuimos en la vida de esa persona que se fue? Porque vamos a proyectar la relación hacia el futuro. ¿M? Y el regalo otorgado. ¿Cómo contribuiste tú a la vida de para tener ese reconocimiento, la agencia de lo doliente, de la felicidad del difunto? Ujú. Y bueno, tenemos las consideraciones clínicas, diagnósticos, el perdón,
el desarrollo, ¿no? El peligro de los diagnósticos que son principios dormitivos, el paciente es quien tiene su propio diagnóstico, porque solo él conoce el significado real de sus palabras. Ujú. Eh, Eso es el peligro en esta terapia narrativa, el derecho a no perdonar. Interesante, porque en terapia parece que nos enfocamos, nos obsesionamos para que el paciente otorgue un perdón, pero también tiene el derecho a no perdonar. En los duelos patológicos, o sea que duran más de un año, perdonar es dejar ir, ¿no? Sin embargo, es sano no querer perdonar al 100% si el paciente desea mantener en la mente la parte que no le agrada de quien murió. Ujú. Y tal vez pudiera poner en cuenta esto. Me duele que haya muerto, pero no puedo perdonarle la golpiza que me puso. Mm. Me duele que haya muerto, pero no puedo perdonarle que que me haya humillado de esa forma. Ujú. Y cada persona te va a dar su enfoque de tal vez hacerles en pro, no en contra, el derecho a no perdonar. Tiene el derecho, claro que lo tiene, puesto que nadie más conoce qué le afectó, pero siempre contribuimos, tal vez de una forma amistosa o profesional. No, para sanar hay que perdonar. Es mentira, realmente es mentira, puesto que va a estar ahí molestando ese pensamiento. Es que sí, debo perdonar, me está haciendo mal no perdonar. Pero cuando le das otro enfoque, le das más luz para que vea esa salida del laberinto. No perdones. Escribe por qué no lo quieres perdonar, por qué no la quieres perdonar. Y eso es más sanador que nos obsesionemos con, no, no, es que perdona. Pero una vez escuché a una paciente que me decía, es que en el Día del Padre, justamente hace un año, el un terapeuta, porque fue un círculo terapéutico, un psicólogo le decía, debes que perdonar a tu padre, le decía a la paciente. Y la paciente le decía, es que mi papá me violó, o sea, mi papá abusó de mí muchas veces, mi mamá no me creía, ¿cómo lo voy a perdonar? Y el psicólogo le decía, es que hoy es Día del Padre, es que él te dio la vida. Ujú. Y créanme que eso lastima más, ¿no? Mucho más, porque aparte del abuso que tuvo, ajá, tiene que perdonar a su abusador por el simple hecho de que es mi papá. Y bueno, em, cuando toca la contribución es, ¿qué le quisieras decir a tu papá? Ujú. Por qué no quieres otorgarle ese perdón? Y empezó a decir muchas groserías porque es un hijo de... ¿Qué más? Sácalo, sí, yo estoy a favor tuyo, yo pienso lo mismo que tú. Y la paciente decía, ¿en serio piensa lo mismo que yo? Sí, o sea, si hubiera sido mi padre, no, ya le hubiera roto el hocico, ¿no? Con otras palabras, palabrotas. Y la paciente decía, ¿en serio? Sí, sí, dime más. ¿Y qué más le dirías? No, pues que vaya y a su madre, ¿no? Y todo, con todas las palabras. Eso te da más libertad emocional que te repriman el que no debes que hacerlo. ¿Por qué no? Claro, claro, ¿no? Si fuera mi caso, yo diría, no, no, sí, sí debo expresarme porque me hace mal.
no expresarme, pero cuando se trata de otra persona, es, no, cálmate, ¿no? ¿Para qué? Desde, perdónalo, es Día del Padre, haz las paces, no. Puede ser incluso Navidad y no hacerlo. Ujú. Entonces el derecho a no perdonar es grande y le da un resignificado a su vida en que no es culpable, porque aquí sí pudieras hacer sentir culpable a la niña, ¿no? Es que tú tal vez lo estás viendo de otro enfoque, ¿no? Tal vez tienes que entender que es tu sangre, sí, pero no tenía el derecho de tocarte así. Ujú. Niños y adolescentes, aunque no tienen conceptos abstractos, comprenden instintivamente. Un bebé en el vientre no sabe que es la mamá, pero todo lo que toca es su mamá. Responder con honestidad exacta a lo que preguntan, no darle tanto revuelo, ¿no? Si no es, no está bien que te peguen, no está, no está bien que te griten, no está bien. Está bien que te expreses, está muy bien. Está bien que si te sientes incómodo lo hables, claro que está bien y está perfecto. Ujú. Enseñar nuevos caminos para dar esperanza es, hagamos de la muerte lo que necesitamos. Afirmemos la continuidad de la vida y de las relaciones. Apreciar la oportunidad que la muerte nos da para expresar amor y contar esas experiencias que en algún momento van a brillar mucho después de la partida. Eso es sin lugar a dudas. Bueno, este es el primer punto sobre la terapia narrativa enfocado al duelo. No sé si hasta este momento tengan preguntas o dudas. Ujú. Para pasar a la siguiente. Porque bueno, ahí está. Hay mucha información hoy. Y bueno, que tenemos estas reflexiones sobre el duelo. Nosotros, como les digo, este material descargable lo van a tener en el grupo de WhatsApp en terapia narrativa, porque vamos a tener esa galería, ¿no? De la ausencia y permanencia del amor. Estas son 10 tarjetas descriptivas para transitar el paisaje de la pérdida. Lo pueden hacer con estas cartas descriptivas o incluso, bueno, también pudiéramos utilizar como en sí terapia narrativa, que les había comentado en el inicio, ¿no? Del curso. Pudiéramos tener 10 tarjetas, ajá, que es un mensaje para la persona, es un mensaje que le va a llevar a entenderlo mejor, ¿no? Y aquí para que sea un poco más atractivo, él las escoge, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, eh, ahorita les explico cómo se utiliza la arquitectura del recuerdo, que es el vacío físico, reconocer el espacio tangible que queda atrás. Aquí, desde la carta de la 1 a la 4. Ujú. Aquí, por ejemplo, las señales visibles, encontrar la luz, el consuelo en lo cotidiano, que es de la 7 a la 9. El, el clima del alma, aceptar la tormenta, la brisa y el llanto, que es la 3 y la 6. Y el amor inmortal, ¿no? Que es la transformación de la presencia y legado, que es el la 2, 5, 8 y 10. Entonces, le pedimos al paciente, ¿no? Tal vez, del 1 al 10. Esto tú lo sabes, ¿no? En la arquitectura del recuerdo. Ujú. Ahí vas a tener tu pie de nota. Escoge una carta del 1 al 10. Ujú. Entonces, digamos, bueno, voy a escoger el 1. El 1 es la ausencia y es un mensaje que tal vez necesitaba escuchar y el cual se lo leemos, ¿no? En voz alta para él y para todos los que estén, si es un taller o terapia individuales. La muerte no es una erradicación, sino una mutación de la presencia. El ser amado abandona el plano físico para pasar a habitar permanentemente en el ecosistema de nuestros recuerdos.
en la familiaridad de una canción y en el silencio reverente que surge cuando el corazón pronuncia su nombre. ¿No? Qué hermoso mensaje para una persona que está viviendo un duelo. Si él escoge la carta número 2, es ¿dónde vive el amor? Ujú. El amor es fundamentalmente inmune a las despedidas físicas. Sobrevive, florece y se multiplica en el legado intangible que la persona dejó atrás, en las lecciones impartidas, en la calidez de las manos que una vez abrazaron y en una huella imborrable dejada en la identidad de quienes se quedan. Y si ustedes pensaron en alguna carta, esperen a que la lean, ¿no? En la carta número 3, en una carta descriptiva es, hoy duele. La validación absoluta del dolor como un testimonio directo del amor. Llorar no es un retroceso, no es una debilidad, ni anclaje del pasado. Es el reconocimiento sagrado y necesario de que alguien fue tan inmensamente importante que dejó un espacio ins- insis- insustituible dentro de nosotros. Y la número 4 es la silla vacía. Eh, la transformación del espacio doméstico. Una silla vacía es inicialmente un recordatorio cortante de la ausencia, pero encierra una promesa. El espacio físico eventualmente se convierte en un ancla de la memoria que, un día, sin previo aviso, reemplazará el dolor con una sonrisa. La carta número 5 es, no fue adiós, déjenme ver que no alcanzo a leerla bien, no fue adiós, ¿no? La redefinición radical de la despedida, quienes se van no se quedan atrapados en el pasado, cambian su forma de acompañarnos, se integran a nuestra historia continua, caminando silenciosamente a nuestro lado desde adentro, convirtiendo el adiós en un hasta siempre. Ujú. La número 6, y les aseguro que esto en un duelo es muy gratificante para quien escucha. El duelo carece por completo de reloj, manual de instrucciones o fecha de término. Es un clima interno, fluctuante, que oscila bruscamente entre la tormenta y la brisa. A través de este proceso impredecible, el corazón aprende pacientemente a amar de una manera nueva. Ujú. La carta número 7 refiere tu luz o el mensaje terapéutico o narrativo es la búsqueda activa y el encuentro del consuelo en la inmensidad de lo cotidiano. Las señales, una luz repentina, una melodía familiar, un recuerdo súbito, actúan como abrazos espirituales palpables que logran atravesar, disolver la barrera entre lo visible y lo invisible, ¿no? Y tal vez hemos visto más de una señal, ¿no? Como esta nubecita, este pájaro que vuela, etc., ¿no? Y la número 8 es lo que permanece, la inmortalidad de la influencia. Aunque la vida arrebate los sentidos físicos, la voz, la mirada, la presencia material, jamás podrá llevarse lo que esa persona sembró en nuestro interior. Su esencia se convierte en el nuevo prisma a través del cual miramos y comprendemos el mundo. La, la número 9 es cuánto o cuándo te extraño. El deseo de no evadir el dolor, sino de habitarlo con propósito,
Extrañar se eleva a un acto de equilibrio sagrado, donde coexisten la herida abierta de la ausencia, la gratitud inmensa por haber coincidido en la vida y el honor absoluto de haber amado. Esto me lleva a un mensaje interesante que es: agradezco la vida extraordinaria a tu lado. Eso es un parte de la tanatología. ¿Y y para qué? Para quien ya no está. Ujú. El cuerpo y la memoria humana como el santuario definitivo y final, ahí donde el pecho duele por la partida, florece la revelación más poderosa. El dolor y el amor ocupan exactamente el mismo espacio. Amar verdaderamente a alguien es la única garantía de nunca perderlo por completo. Es un mensaje hermoso para alguien que ha trascendido. Ujú. Y bueno, aquí está el paisaje de transformación del duelo, que es el enfoque de la memoria, la pérdida del legado, que es los elementos físicos tangibles hacia lo espiritual o lo interno, que es ecos cotidianos, tiempo de duelo, la ausencia, ¿no? Que es la adaptación de la mente y el alma, el silencio prolongado. O sea, vas a tener muchos pacientes que te dicen, es que yo siento su presencia en la casa, es que yo todavía huelo su perfume, es que la mente y el cerebro actúa de una forma completamente a veces mística, misteriosa o muy científica, ¿no? Por ejemplo, la red neural por defecto que nos hace volver a oler el perfume de esa persona fallecida. Y dices, pero ¿cómo, no? Si ya pasó 2 años y me llega el impacto, yo no sé por qué hoy amanecí tan triste y tal vez te vuelven a recordar, es que hoy se fue tu abuelita hace 3 años, estás, ¿no? Ya no me acordaba. No es que no te acuerdes, es que nuestro mecanismo de defensa te hace olvidar la fecha porque fue muy doloroso, pero nuestra red neural por defecto te hace que lo recuerdes de una forma inconsciente. Residencia interna donde vive el amor no fue a Dios lo que permanece para quien ya no está. La integración total y permanente del ser amado en nuestra propia identidad y la ausencia material, la silla vacía, hoy duele el impacto tangible e inmediato del vacío en nuestro entorno. Señales de luz, tu luz, cuando cuánto te extraño. El reencuentro con la persona a través de manifestaciones, coincidencias en el mundo exterior, una canción, tal vez, un perfume, tal vez, una persona que se parezca en sus acciones, tal vez. Ujú. Amar a alguien es nunca perderlo por completo, ¿no? Con ese mensaje o esa galería, ¿no? Es interesante y bueno, esta galería permanece abierta en el santuario de tu propia memoria. Eso es las cartas que podemos utilizar eh, con nuestros eh, pacientes. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta, duda que no haya quedado claro? ¿No? ¿Todo bien? Raquel, adelante, te escuchamos. Hola maestra, buenas tardes. Yo entré un poquito tarde, pero me quedé pensando, bueno, en esta última parte es de que menciona que el cerebro y la mente reaccionan de manera distinta. Entonces, la mente de alguna manera trata de bloquear ese dolor, pero nuestra parte inconsciente es como esa parte del tatuaje, maestra, que insiste en mantener vivo ese recuerdo, ese amor, y lo transmite en esta parte del olor, o su aroma, o quizás una camisa, o quizás un artefacto, un accesorio, algo que usaba esa persona, ese ser que ya no está con nosotros. De alguna manera, entonces, nuestro inconsciente se resiste a olvidarlo, pero la mente también se bloquea al mismo tiempo. Es algo así, maestra?
Sí, es una pelea, como lo acabas de decir, entre la mente consciente e inconsciente, ¿no? En que tal vez queremos enterrar el recuerdo y nuestra mente consciente se aferra a no hacerlo. Eh, Hay una canción que es exactamente refiere lo que acabas de decir. Habla de una separación física, no otra que trascienda a la persona. Y él refiere que se había puesto su playera, la playera de su novia, y dice, con esta playera puedo tan solo un momento estar contigo, ser tú, el olor a tu perfume que ya no está. Te escribí una palabra al viento para que la leyeras. Ujú. Y eso es un mensaje de su mente consciente, ¿no? Que en algún momento trata de salir, de buscar, de no aferrarse a, ¿no? Entonces sí, es la lucha constante. Otra metáfora en otra canción que me agradó bastante fue, te dije que no te acercaras tanto a las estrellas, porque un amor como el que tenemos no se va a volver a repetir, ¿no? Se llama Ilomilo de Billie Eilish, que creo que fue para la película de esta chiquita, de este pececito que sale con Nemo que se le pierde la memoria, y creo que soy yo. Hoy se me olvidó su nombre. Esta chiquilla, ¿no? Esta pececita Dory, fue para la película de Dory, que hace esta canción y parece que se la hace a una persona que falleció. Entonces se llama Hilo Milo de Billie Eilish, ¿no? Que es como las metáforas que tenemos en el inconsciente, la tratamos de hacer consciente y sí es esa lucha continua, ¿no? De aferrarnos a esa persona y también de aferrarnos a vivir. Ujú. Exacto, Creo que exacto. No es sé. donde más se conecta tanto la mente como el inconsciente, ¿no, maestra? En las canciones. Bueno, yo, de mi parte, yo sí es como que ciertas canciones, hay una en específico que le dedico mucho a mi Rorro, que le digo que mi Rorro, a un Ujú. tío, para mí pues fue alguien muy importante, de Cani Perry, digo, de Cani García, perdón. Este, habla así como de el café en las mañanas. Recuerdo ese café en las mañanas, la guitarra tocando, recuerdo los desayunos, recuerdo los momentos de diálogo, recuerdo todo lo que me enseñaste, recuerdo por qué estoy aquí. Entonces, esa canción para mí, la evito en la manera de lo posible, pero de repente estoy en el carro y paz, me la avienta Spotify. Puedo tener otro álbum y paz, me avienta Spotify esa canción. Y es así de el nudo en la garganta y lo siento hasta el estómago, pues más ahorita el simple hecho de decirlo, me causa mucho dolor, siento mucha tristeza, me da muchas ganas de llorar. Pero en específico esa canción era porque en las mañanas yo llegaba aquí con él a hacerle desayunar y era el cafecito. Y luego la guitarra era la radio, porque él todos los días era levantarse y escuchar la radio y poner sus noticias del José Luis Morales. Aquí en Aguascalientes le dicen José Luis Morales o el Che Morales porque es bien chismoso. Y él era de eso, ¿no? Poner el radio mientras estábamos comiendo y siempre para él era esa parte de Doña Raquel. Hasta ahorita se me ha quedado ese apodo porque él así me lo puso. Y cada que me dicen así Doña Raquel me causa conflicto porque digo, él nada más me lo decía, no me lo digan, eso era exclusivamente del niño. Me, me pongo celosa porque no me gusta que nadie más me llame Doña Raquel que no sea él. Pero sí siento que hay esas pequeñas, grandes, que te manda el universo, que tú estás tranquila, estás bien y te manda la canción. O el olor a cafecito del que usábamos bien seguido. O la camisa que ves en otras personas y dices, esa era de mi Rorro, ¿no? O sea, o, ay, mira, así se veía él, o así esto. Y cómo, ¿cómo es que interfiere, maestra? O sea, tiene que ver también de alguna manera el universo
para que el inconsciente de alguna manera también reaccione y que haga par con la memoria, con la mente. Bueno, yo le voy más a la red neural por defecto, puesto que nuestra mente inconsciente, tú dile, búscame esto y te lo va a dar. Si tú y hagan la prueba, ¿no? Para que no digan que no le voy a lo holístico. Es claro que le voy a lo holístico, puesto que yo le voy al máster, ¿no? Y yéndole al máster no significa que no le vaya a alguien, ¿no? Pues sí, 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 sí sé que, bueno, yo muy personal, pues siempre le rezo, siempre le pido y también, ¿no? Trato de encontrarlo en una nube o trato de encontrarlo en una canción en mis noches más oscuras. Pero hagan esta prueba, por ejemplo, em, pidan buscar un número, ¿no? A ver, voy a ponerme atenta a buscar el número uno, ¿no? Les apuesto que lo primero que voltean a ver es em, el número uno, ¿no? Eh, Piensa, ¿qué quieres encontrar? ¿No? Quiero encontrar carros blancos de tal modelo, lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque ya diste esa orden y lo va a buscar. Ajá. Vamos a buscar características similares en una playera y las vas a encontrar. Ujú. Y así es como actúa nuestra red neural. Vamos a encontrar lo similar y tal vez en algún momento de nuestras vidas hemos pasado eso, ¿no? Que a veces dices, ay, ya vi el número 7 tiene un significado. No, es que tú ya te obsesionaste con el número 7. Ujú. O nos obsesionamos. Así actúa la red neural. Por otro lado, sí, sí sé, ¿no? O sea, sí pudiera ser tal vez personas que sean más intuitivas y, y realmente sea un mensaje. Si es un mensaje que a mí me enseñaron esto, ¿no? Si es un mensaje que te da calma, seguro que sí fue alguien allá arriba, ¿no? Si te deja vibrando en miedo, entonces es nuestra mente inconsciente metiendo su cucharota en decir, ándale, esto estás haciendo mal y te van a jalar las patas en la noche, ¿no? Esta es nuestra mente inconsciente, pero si te deja vibrando en paz y lo que necesitamos es paz, pues vénganos tu reino, diría el máster, ¿no? Ujú. Sea, todo lo que te dé paz está bien. Primero lo que te da paz, luego lo demás, porque a veces nos tratamos de aferrar a una respuesta y tal vez ahí tienes la respuesta, pero no la atrapamos, ¿no? Como dice el chiste, ¿no? Que una persona está en lo alto de un edificio, está por desmoronarse y llegan los bomberos, ven los helicópteros, personas que para tratarle de ayudar. Total, que él decía, no, no, Diosito me va a venir a rescatar y él va a venir y va a venir y va a venir y no, y resulta que cuando trasciende y se encuentra de frente, no cara a cara con el máster, le dice, oye, porque yo te iba a ti y yo creía en ti, pero no me ayudaste. Y el máster le contesta, ¿cómo no te voy a ayudar si te mandé a los mejores bomberos, te mandé hasta un avión para que ya te subieras y te mandé al mejor personal de protección civil, pero no lo hiciste? O sea, sí te ayudé, pero no la agarraste la ayuda, ¿no? Y probablemente eso también nos suceda. Tenemos la ayuda aquí enfrentito, pero bueno, es que tal vez porque no entraste al inicio de la clase, pero también nuestro eclipse emocional es no, no, no puedo ver más allá de, ¿no? Eh, no sé si me expliqué, Raquel, o pude responder tu pregunta. Maestra, claro, de ahí entra entonces esta parte donde también tenemos esa carencia del merecimiento, ¿no? Del, del merecimiento y de esta otra parte del, como la ley, de la teoría de la ley de la atracción, maestra. No se escuchó, maestra, no se escucha. No. Mamá. Ahí está, creo que es que de repente se me va, no sé. Bueno, de la ley de atracción, sí, a mí me, 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 me chifla, diría, ¿no?
que no conocemos tal vez el potencial que nosotros tenemos, de que si lo quieres, lo vas a tener. Una cosa es desear, ¿no? Deseo, 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 pero ¿qué tanto quieres tenerlo? Cuando quieres, lo tienes. O sea, yo sé que muchas de ustedes eh, quisieron ser licenciadas en psicología y hoy lo son. Ajá, porque lo quisiste hacer, no fue un deseo, no fue, ay, pues me voy a comer las 12 uvas bien rápido para que este año yo sea psicóloga. ¿Cómo? No sé, ni siquiera voy a la escuela, ni me he inscrito, pero yo voy a ser psicóloga, ¿no? Pero cuando realmente lo quieres, empiezas a trabajar por ello. Y cuando trabajas por ello, atraes lo que quieres. Y eso se los aseguro que les ha pasado. Quieren algo y lo tienen. Y puede ser muy banal, ¿no? Ah, yo quiero y voy a tener ese iPhone, no sé cómo, y lo tienen. Claro que ahí va a estar el iPhone. Ujú. Es que esa computadora tiene que ser mía, ese carro, y nos obsesionamos por lo material, pero ¿qué tanto si nos obsesionamos por nuestro crecimiento? Seríamos imparables. Y esa es la magia de tu mente inconsciente, que es ese poder, ese gran poder que tenemos, pero no lo utilizamos. Ujú. Bueno, sí, pero para cosas que tal vez, eh, pues algo más material, ¿no? Pero sí, 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 sí me queda claro que tal vez no es la ley de atracción, es que ya te lo propusiste y lo vas a tener. Ajá, y va a llegar a ti. Ujú. Exacto, Raquel. Ujú. Ok. Jessie, adelante, te escuchamos. Maestra, yo tengo una pregunta y quiero aprovechar que estamos todas. Maestra, Ujú. ¿cuándo es una ambición para explotar nuestro potencial, nuestras virtudes, todo lo que traemos dentro? ¿Y cuándo es un vacío que estamos confundiendo porque Ujú. traemos, no sé, un trauma, una historia de aprendizaje triste? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque muchas veces he escuchado comentarios que dicen, no, es que tú estudias mucho y estás en muchas cosas, pero porque necesitas llenar un vacío emocional, necesitas llenar una carencia afectiva, porque no eres suficiente dentro de tu historia, hay algún rollo por ahí y me causa esa duda de decir, es por eso que ando, que me llama la atención todo eso, porque yo las actividades las disfruto, me gusta hacer las tareas, me gusta investigar, me gusta todo eso, pero me creó ya ese conflicto, me creó ya esa duda y digo, Dios, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo poner en tela de juicio lo mío? Y esa es mi duda, maestra. Ay, discúlpeme por proyectarme. No, está fantástica tu pregunta porque solita te diste tu respuesta. Cuando es llenar un vacío existencial, hay cansancio, te agotas, te fatigas, tienes más sueño y dices, híjole, tengo que hacerlo. Pero cuando el sueño no te deja dormir, se convierte en éxito, ¿no? Te duermes, em, cuando te duermes y dices, tengo tantas cosas en la cabeza y te despiertas con las respuestas, ya sé por dónde iniciar la investigación, ya tengo la respuesta. Y cuando te mueve, es cuando estás tu, llenándote de profesionalismo. Pero cuando estás fatigada, cuando estás cansada, cuando estás harta, cuando dices, hoy no quiero saber nada de psicología, ahí es cuando sí estamos llenando huecos existenciales. La fatiga es lo que te hace que necesitas acumular tensión o necesitas acumular estrés. Ujú. Mi mamá decía una frase, me la hacía entender para este tipo de preguntas que también le hacía. Mi mamá me decía, analógicamente, al, al millonario lo despierta las ganas de seguir generando dinero y al pobre lo despierta el hambre, ¿no?
Es la diferencia muy marcada. Entonces, tú eres millonaria abundantemente en que quieres aprender más y dices, es que mientras más rebusco, más quiero y eso me apasiona, me llena, quiero este éxito, ¿no? Es analógicamente, ¿no? La mente abundante, millonaria, en que quiero saber más, ¿no? Pero una mente de pobre es nada más trabajo porque tengo hambre, si no, ni me paro. Estudio porque pues necesito el trabajo, ¿no? Para que me paguen más, pero si no, ni estudiaría nada. Esa es la diferencia. La pasión, el amor, que te despierte eso. Ujú. Bueno, no sé si respondí tu pregunta, mi querida Jessie. Ay, maestra, nunca voy a olvidar lo que le decía a su mamá. Pero sí, oye, maestra, muchas gracias, le agradezco mucho. No, de nada, Jessie, de nada, con gusto. Y bueno, como les digo, hoy fue la última clase de terapia narrativa, pero seguimos en comunicación y bueno, la clase va a igual a estar grabada, los recursos materiales y les tuve aquí una presentación breve también para, es más como reflexivo, y son también cartas descriptivas, nada más que lo hice en una página y dice, bueno, ¿cómo se describe la velocidad del progreso profesional en el texto, ¿no? En lo que acabamos de revisar. Y aquí lo ponemos en ver respuesta es, el progreso no siempre será rápido. Entonces, esto es importante mantenerlo presente en nuestros pacientes. No es carrera de velocidades, es de constancia. Ninguna terapia nos va a dar ni siquiera farmacológica, ya ahorita ya me siento bien, no, es paulatinamente. Ujú. ¿Qué valor tiene cada esfuerzo realizado en el camino profesional o en cualquier camino? Ajá, y la respuesta es cada esfuerzo cuenta para el progreso general. Ajá. Como referíamos, ¿no? En la tanatología, cada ofrenda que tú realices te va a llevar al éxito. ¿Cuál es tu ofrenda? Tu ofrenda de leer, de investigar, te va a llevar al éxito. Ujú. Eh, en lo que puede, ¿En qué puede transformarse mañana lo que hoy parece un esfuerzo pequeño? Y puede convertirse en en una gran oportunidad profesional. Mientras más preparados estemos, las oportunidades se convierten en un mar de infinitas posibilidades. Ajá. Y para comenzar un proyecto es necesario saberlo todo y no, lo que se necesita es creer que se puede aprender. Ajá. A veces no queremos emprender un proyecto, o te estancas, no porque no seas suficiente o necesario para hacerlo, sino porque no crees que lo puedas llegar a hacer, ¿no? Y ahí sí nos ponemos un obstáculo. ¿Cómo define el autor la preparación profesional del individuo? Y la define como una inversión en la persona profesional que se está construyendo. Y bueno, esto es una analogía de todo el curso, no específicamente de esta clase, en su crecimiento profesional como terapeutas. ¿Qué actitud debe tener el profesional respecto a su propio proceso de aprendizaje? Es confiar en el proceso. Cada proceso que ustedes van teniendo es lo mejor para continuar. ¿Y cuál es el resultado de realizar actividades, asistir a clases y hacer preguntas? Acercan al individuo a una versión más segura, capaz y preparada de sí mismo. Es decir, pudieran ustedes tener como profesionales una respuesta científica, una respuesta psicoanalítica, una respuesta conductual. ¿Y por qué? Porque su panorama siempre va a estar abierto, no se van a enfocar solamente a una respuesta. ¿Qué elemento es indispensable para complementar el talento personal? Es disciplina.
que es lo que me refería, Jessy. O sea, tienes talento, mucho talento, y vaya que lo he visto. Y también disciplina. Ujú. Entonces, cuando convergen estas dos variables, jamás se falla. Ujú. ¿Qué trato debe recibir la disciplina por parte del profesional? Es reconocimiento, el reconocimiento de cada uno de ustedes. ¿Por qué no se debe minimizar el avance realizado hasta el momento? Porque el profesional ha llegado más lejos de lo que cree, pero a veces no lo ven. ¿Qué significa equivocarse en el ámbito del crecimiento? Que se está intentando, aprendiendo y desarrollando nuevas herramientas. Siempre vas a mejorar, siempre. No hay otra cosa que puedas hacer. Equivocarse no es un sinónimo de fracasar, sino de construir herramientas que otros aún no se atreven a construir. Ujú. Como dicen aquí en mi pueblo, ¿no? A veces cuando ellos van por la leche, tú ya llegaste con el yogurt. Ujú. Y así sucede cuando estás constante en el estudio. ¿Qué elementos individuales tienen valor intrínseco, es decir, interno, según las lecturas que tuvimos en la terapia narrativa? Es la voz, las ideas y la forma de aprender de cada uno, experiencias personales. ¿Por qué es importante evitar compararse con el ritmo de los demás? Para poder enfocar toda la energía en fortalecer el propio camino, puesto que si nuestro foco es multifoco, perdemos la intensidad. Ujú. ¿Y cuál es el método eficaz para construir una autoestima profesional? Es metas pequeñas, constantes. Hoy, por ejemplo, culminan otra meta constante, terminaron narrativa, terminaron otros tantos también psicología deportiva. Entonces son metas a corto plazo que te dan una gratificación. Eh, Menciono una acción cotidiana para fomentar confianza y pudiera ser, ¿no? Entre muchas. Presentarse, estudiar, preguntar o decidir no rendirse. Ujú. No te rindas. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es el marco temporal típico para alcanzar el éxito profesional? No llega un día para otro, pero sí es constante. Dos de los cuatro pilares que forman el éxito es constancia, ética, preparación y confianza. Además de la constancia y la ética, ¿qué otros elementos forman el éxito? Pues ni más ni menos que la preparación, confianza de lo que se puede aportar. Ajá. Y bueno, ¿qué impacto pueden tener las capacidades y sueños individuales en el futuro? Abrir puertas y transformar el futuro. ¿Cuál debe ser la acción a tomar incluso cuando surgen dudas? Avanzar a pesar de la incertidumbre. A veces pensamos, será, no será, podría, no podría. Puedes seguir pensando, puesto que es un don que tenemos como seres humanos. Pensar no significa detenerse. Sigue pensando, pero sigue avanzando. ¿Ok? Y bueno, hasta este momento es lo que hemos visto. No sé si tengan alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro. ¿Todo bien? Ok. Si está todo bien, recuerden que el martes iniciamos con psiconeurología, eh, y bueno, el 11 de julio ya está en puerta el lenguaje de señas, es con la directora del CENLEC, del Instituto Politécnico Nacional, quien les va a dar la clase. Es magnífica, es muy tranquila, muy paciente.
Ujú. También es egresada de la UNAM, o sea, tiene las dos carreras, tiene UNAM y Politécnico. Entonces, siempre estaremos trabajando y colaborando con docentes académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y también con el Instituto Politécnico Nacional, que estaremos muy pronto también trabajando con UFB, con el doctor Juan Pablo y pues ambos son catedráticos investigadores de la UNAM. Entonces, es que empecemos a colaborar con personajes que están haciendo historia dentro de México para que también ustedes se motiven a escucharlos, se motiven a llegar a esos puestos, ¿no? De investigación, no sé, tal vez ustedes puedan aprender el lenguaje de señas ya en un diplomado y también lo puedan enseñar o lo puedan, este, o bueno, ser más inclusivos en las terapias, también, por ejemplo, en estas brigadas que se llevaron a bastantes chicos, ¿no? Que ya tienen el diplomado de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, en psicología hay un sinfín de puertas que se abren. Tan solo con el lenguaje de señas que ustedes lo implementen en sus terapias, les abre la inclusividad. Yo no sé el lenguaje de señas, también es algo que em, voy a tomar con ustedes, ¿no? Obviamente, porque les digo, yo tuve un paciente masculino eh, que llegó en un estado etílico y quien nos ayudó fue la recepcionista. Ella nos ayudó, gracias a Dios, ella sabía, pero vaya, aquí sí fue no un golpe a decir, híjole, aquí sí no, eso sí no me lo habían enseñado, ¿no? ¿Cómo hago inclusivo? Sí, toda la carrera me enseñaron a ser inclusivo, pero cuando llega un paciente con esta necesidad especial, no sé atenderlo. Ay, pues eso sí no nos enseñaron en la universidad, pero bueno, es abrir nuevos espacios. No sé si tengan alguna pregunta, duda y o sugerencia. Con mucho gusto, les escucho. Mm, ¿Todo Yo bien, chicos? muy entusiasmada, maestra, con esto de neuropsicología. Ujú. Mm, no es psiconeurología, ¿cierto? Sí, Es psicología. Ajá. Sí, estoy ujú. muy motivada, muy emocionada y quisiera agarrar todos los cursos que tiene, maestra. Todos están maravillosos, todos de verdad que sí, es de, yo quiero entrar, yo quiero participar también de el que va a ser para ahora vacaciones con más colegas. Ese también me parece súper interesante porque yo estoy como mi compañera ahorita que dijo esta pregunta muy buena pregunta. Yo siento que estoy como que en ese punto en el que puedes estudiar y estudiar y estudiar y agarrar muchas cosas y soy muy preguntona y todo me cuestiono y todo cuestiono. Y luego sale algo nuevo y quiero investigar por qué, a qué se debe, por qué salió, cuál fue su inicio, o sea, siempre me estoy cuestionando en todo y por todo. Yo recuerdo que hace poco mi padre me dijo, no, pues ya vas a cumplir los 60 años y nunca vas a ejercer, Raquel, nunca vas a ejercer, hija, porque tienes un chorro de cosas, pero nomás no ejerces. Y es así como esto lo que usted le respondió a mi compañera, ¿no? Uno solito se pone el pie por esa carencia de decir, pues sí, le pongo empeño, le pongo esto, le doy aquello, pero inconscientemente te bloqueas. Y ese taller que va a hacer usted de colegas y demás, siento que me llama, o sea, me llama, es así como que tengo que estar ahí, tengo que entrar ahí, voy a entrar ahí, me va a ayudar muchísimo para ya soltarme, soltarme, que de plano todavía me cuesta mucho trabajo, maestra, entro en shock, he querido ya agarrar otra vez pacientes, pero no, o sea, entro en colapso, entro en nervios y me empieza a dar ansiedad y digo, hay algo que no está bien, hay algo que todavía no termino de sanar, pero todos los talleres a los que yo he participado con usted, todos sin duda alguna me han dejado unas pataditas en las pompis, maestra. Definitivamente. Pues sí, y vaya, va a ser esta primera colaboración con la licenciada Claudia, pero les va a fascinar el doctor Juan Pablo, les va a fascinar porque
lejos de utilizar un lenguaje técnico, es muy humano, pero no se sale de un enfoque científico también. O sea, yo cuando lo escuché hablar dije, yo quiero ser como él. O sea, qué fantástico hablas, ¿no? Y cuando habla sobre la poesía y te da esa resumen poético, wow, digo, sí, o sea, aquí entiendo por qué es tan demandado en dar conferencias y conferencias, ¿no? Entonces, trabajar con él mm, para mí ha sido también terapéutico y eso también quisiera que ustedes eh, abrirles las puertas, ¿no? Hacia él, hacia que también las lleve, porque en sus conferencias que ha tenido son casi privadas. Entonces, el punto es que ustedes entren gratuitamente con él para que igual él ayuda bastante, es muy altruista. Entonces, me gustaría, ¿no? Que, que, que nos diera una masterclass. Ujú. ¿Ok? Ok. Maravilloso, maestra. Muchas gracias. No de nada, chicas. Pues entonces, hoy terminamos. Yo les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Seguimos en contacto. Yo les sigo mandando muchos libros para que hoy tengan una galería muy grande sobre psicología y todo lo que me parece interesante. Se los mando. Hay muchos libros que yo no he leído, pero si Dios se los mando. O sea, el punto es que com- compartir información, ¿no? Compartir, que eso es el objetivo y algunos otros test que ya tengo de suicidología, entonces ahí va también el test y todo lo que me piden, ahí está con mucho cariño. Elisa, adelante, te escuchamos. Bueno, pues buenas noches a todas. Buenas noches, maestra. Este, pues yo nada más para agradecerle, muchas gracias por estos talleres que también a mí, la verdad, me han servido muchísimo. He terminado de reafirmar muchas cosas que me hacían falta. Eh, este, pues sí, igual que mis compañeras, quisiera entrar a todos porque de verdad es un crecimiento para mí personal muy, muy, muy vasto, ¿no? Muy hermoso. Desafortunadamente, económicamente, ahorita andamos un poquito apretaditas de dinero, pero de verdad a mí me interesa mucho la tanatología. Me fascina, me gusta este, ayudar en ese duelo, en ese dolor a las personas y demostrar que atrás de una pérdida, ¿no? Y de tanto dolor, hay una vida hermosa, ¿no? Entonces, voy a estarme, primeramente Dios, pues ahí me va a tener en el de tanatología y con gusto, pues, que nos abunde más a todas para que Ujú. podamos entrar con usted, ¿no? A todos esos diplomados que de verdad son muy abundantes. Y Claro, claro muchas que sí. gracias. Muchas gracias, nuestra. Al contrario, muchas gracias a ustedes por siempre confiar y muchas gracias por siempre estar. Y claro que sí, voy a hablar con la coordinadora, con la asistente que son, como les digo, colaboradoras que están en la academia en la UNAM para ver qué tantos descuentos, ojalá nos hagan muchos descuentos para que sigamos eh, las formaciones ujú, y que haya más facilidades, no sé, tal vez todos los cursos por etc., ¿no? Ay, muchas gracias, Normita. Ay, déjenme leerlos. No, gracias, gracias, Normita. Aquí en todo lo que yo pueda apoyarles, cuenten conmigo, siempre. Ujú. Ahí estoy. Tal vez me tardo un poquito en responder, pero ahí estoy. Ujú. Ahí estoy. Yo también, Normita. Yo también, muchísimo. Las amo a todas. Pues bueno, las dejo descansar en esta tarde lluviosa aquí en el centro de México y pues con mucho gusto nos seguiremos viendo la siguiente semana, el martes, jueves y así, ¿ok? Un fuerte abrazo, chicas. Cuídense Gracias. mucho. Bonita tarde y bonito fin de semana. Gracias, maestra. Bye, chicas. Gracias, Cuídense. bye. Un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho. La Bye. quiero mucho, maestra. Yo Muchísimo. también, yo Gracias también. por todo. Gracias. Adiós, chicas. Bye. Bye.